buenas noches, bienvenidos al programa Mitos y Verdades, en que tratamos temas fundamentalmente de la historia del Perú y tratamos de esclarecer algunos de esos mitos que circulan desde las escuelas, universidades y en las casas de muchos peruanos sobre nuestra propia historia. Como siempre, me acompaña Rafael Aita, Capitán Perú. Soy Luciano Reboredo y les damos la bienvenida a este programa que se emite por BHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, pues, cercanos a una celebración que es muy importante en el Cusco, que es el Inti Raymi, y que justamente por eso es que vamos a hablar acerca de una parte relevante de la historia del Cusco, que es qué sucedió con los incas luego de la conquista, cuál es su paradero, cuál fue su historia, que a veces se nos ha borrado, se nos ha perdido. No nos cuentan qué ocurrió con sus descendientes, así que estaremos hablando sobre estos temas. Bueno, Rafael, lo que nos cuenta la historia oficial es que un puñado de españoles destruyeron un imperio enorme y sometieron y esclavizaron a los incas y a su descendencia y los exterminaron, ¿no? Eso es lo que lamentablemente muchas veces se aprende en las escuelas y es una especie de historia oficial, ¿no? Que finalmente deja un poco mal parado al imperio incaico y a los monarcas incas, ¿no? Sí, terriblemente. Esto es una afrenta. Esta versión de la historia que se nos cuenta, pues, le hace un tremendo daño al Perú, pues, como nación y dentro de nuestra autoestima como peruanos. De Y acuerdo. además que es alejada de la realidad y que no nos permite comprender cuál fue la dinámica de la conquista y del virreinato porque muchos se sorprenden cuando encuentran escudos de armas, retratos de incas nobles, católicos, durante el virreinato. Y dicen, oye, pero ¿qué pasó acá? Pero si a mí me habían contado que los incas pues fueron aniquilados y el último inca fue Atahualpa y a partir de Atahualpa pues se acabó esta historia y nada más lejano de la verdad. Los incas no solamente sobrevivieron a todo el proceso de conquista, sino que vivieron durante los casi 300 años de virreinato, pues con una serie de privilegios, beneficios, títulos, manteniendo sus tierras, sus propiedades, incluso mejor que durante la República, ¿no? Esto es algo que sorprende a muchos y es disruptivo, pero es que nuestra historia de la conquista también está mal contada. Y en realidad ya hay varios autores, como por ejemplo el historiador Ramón Mujica Pinilla, quien menciona que la conquista se ha dado más por pactos y por alianzas que por el uso de la fuerza misma. Bueno, el sentido común nos haría pensar en lo mismo, ¿no? Y ya que mencionas el tema de la República, probablemente expresiones mucho más racistas y desprecio al hombre andino encontramos en Simón Bolívar que en los conquistadores. Definitivamente, y no solamente en estas expresiones que encontramos en las cartas de Bolívar, ¿no? De que todos los peruanos eran unos indios mentirosos y truchimanes, se le escribe a Así es. Santander, sino en sus acciones. Y es que, de repente, comenzando de atrás hacia adelante, en 1825, Simón Bolívar les quita todos los títulos nobiliarios, todos los beneficios a las panacas, a los descendientes incas, disuelve el alferazgo real y con esto también le permite expropiar las tierras que pertenecían a estos nobles incas, bajo el argumento que en una república no hay nobleza, y por lo tanto con esto les quitó todo y los dejó en el anonimato hasta el día de hoy, porque también muchos preguntan, oye, pero si los descendientes incas sobrevivieron a la conquista, ¿dónde están hoy y por qué no los conocemos? Bueno, hoy están en los barrios
de San Jerónimo y de San Sebastián de Cusco, principalmente, pues están por todos lados en realidad, pero no los conocemos porque Bolívar les quitó todo y los dejó en el anonimato. De acuerdo. Ahora, yendo más atrás, ¿no? Lo que podemos plantear, yo no sé qué te parece esta idea que te voy a plantear, es que muchas veces escuchamos y vemos en las redes sociales, a veces por ignorancia y otras por motivos ideológicos, que se desprecia el aporte español, a la par que también se desprecia al Inca desde que se le pone como un sometido, como un esclavo, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Y como comentaba el otro día con un amigo, somos tan descendientes de Tupac Yupanqui o de Pachacute como de Felipe II. Hablamos culturalmente, históricamente, en lo que es un mestizaje riquísimo y que al negar el aporte español o al despreciarlo, estamos negando una de las vertientes más importantes de nuestra tradición mestiza. Sí, bueno, la frase que has dicho la menciona José Antonio del Busto, ¿no? Cuando dice que somos los hijos de los conquistadores y de los conquistados. Precisamente en esta unión que lamentablemente al día de hoy nos ha traído una coyuntura terrible, y es que nosotros odiamos y renegamos de nuestro padre y despreciamos a nuestra madre, en el sentido de odiar y renegar del legado hispano y al mismo tiempo menospreciar y discriminar el legado andino. Claro, cualquier hijo que odia y reniega de su padre y al mismo tiempo discrimina a su madre va a crecer con mil problemas en la cabeza, y de repente esa es una de las mayores frenos de mano que tenemos como nación el día de hoy. Y por eso es tan importante comprender qué es lo que sucedió realmente con esta historia. Claro, Víctor Andrés Belaúnde, Rafael, cuando habla de la peruanidad, en su libro Peruanidad, más que la cuña, este concepto hasta donde entiendo, hace una distinción entre lo que es la patria, la nación y el Estado, ¿no? Que yo creo que es fundamental enseñar esto a los chicos en los colegios, ¿no? Entonces, nuestra relación con los incas y con el Imperio Español viene por el lado de la patria, ¿no? Y ahí, en lo que Renan llama la tierra y los muertos, están estos antepasados nuestros que dan lugar al mestizaje que define la peruanidad. Pero cuando muchas veces dicen los españoles vinieron y nos quitaron, ¿a quién nos quitaron si somos herederos de ambas partes, ¿no? Entonces, porque el Perú no existía en ese momento, lo que existía era el Tahuantinsuyo. Esos conceptos yo creo que es fundamental aclararlos, ¿no? Sí, y hay un concepto fundamental que se nos ha machacado mucho y por eso creo que es importantísimo tenerlo presente. Los incas, digamos, definiendo a los incas como el conjunto de no solamente los gobernantes, porque nosotros tenemos la mala idea de que el inca era el Zapa Inca. El Zapa Inca era el gobernante, el que estaba en la cabeza, pero los incas era además este conjunto de panacas, de clanes familiares, Así es, claro. de los cuales salía el inca. Y como tales, los incas nunca fueron derrotados. A ver, metámonos esto en la cabeza, porque se nos machaca una y otra vez de que derrotaron a los incas, que los incas fueron grandiosos, maravillosos, construyeron Machu Picchu, maravilla mundial, pero los derrotaron, los mataron y los esclavizaron. Nada más lejano que la verdad. ¿Por qué? Porque a la llegada de Francisco Pizarro al Perú, había una guerra civil entre los dos hermanos, una guerra fratricida, entre Huáscar y Atahualpa. Cuando Pizarro llega a Cajamarca, Huáscar había sido derrotado en el Cusco por los generales de Atahualpa, Quisquis y Chalcuchimac, que arrasaron Cusco, quemaron la momia de Tupac Yupanqui, mataron a los hijos y a las esposas de Huáscar delante de sus ojos. O sea, fue una cuestión, una masacre terrible que hicieron estos generales en Cusco. Y mientras Atahualpa iba camino a tomar el poder, llega Francisco Pizarro y lo captura Atahualpa en Cajamarca. Vamos, esto fue festejado en el Cusco. En el Cusco esto Obvio, lo claro. vieron
como una justicia divina, ¿no? Huiracochas que llegaron del mar a restablecer el orden. Y es por eso que Atahualpa estaba más preocupado por Huáscar en Cusco que por el mismo Pizarro en Cajamarca. Y esa es una de las razones por la que de repente se da respuesta a una gran pregunta, ¿por qué Atahualpa nunca ordenó a su ejército ser liberado? Los excedían en número, lo hubieran liberado fácilmente. Pero en lugar de eso, prefirió enviar la orden de mandar a matar a Huáscar en el Cusco. Entonces, luego de la muerte de Huáscar, Atahualpa se convierte pues en el candidato al trono, muy peligroso y por lo tanto es ejecutado. Y automáticamente esto colocó a todos los enemigos de Atahualpa, que lo veían como un usurpador, a favor de Pizarro. Y es por eso que tuvo el apoyo primero de las etnias que Atahualpa mandó a masacrar, ¿no? Como los tayanes, que lo odiaban a Atahualpa, los cañaris lo odiaban a Atahualpa, y luego también de los huascaristas, en especial Manco Inca, ¿no? Y es por eso que Pizarro elige a Manco Inca para que sea el sucesor, para que sea el nuevo Inca. Y por lo tanto, pues en Cusco no hubo una batalla donde Cusco caiga. Pizarro entró a Cusco, dicen las probanzas toledanas, que fue recibido con holgura. O sea, lo recibieron con fiesta a Pizarro en el Cusco. Y Pizarro había mantenido pues una alianza muy astuta, muy inteligente, y que lamentablemente sus hermanos no compartieron esta inteligencia. Porque cuando Francisco Pizarro sale de Cusco y viaja a Lima para fundar la ciudad de los Reyes, los hermanos de Pizarro, llámese Gonzalo, Hernando, fueron realmente abusivos con Manco Inca, y aquí es donde viene la rebelión de Manco Inca. Manco Inca se subleva, pero al mismo tiempo no todos los incas se pliegan a la rebelión de Manco Inca. Ahí tienes, por ejemplo, a Pauyo Inca. Pauyo Inca, hermano también de Manco Inca, y por lo tanto hijo de Huayna Cápac, mantiene su alianza con los españoles. Y por lo tanto, Manco Inca se debe retirar a Vilcabamba. Y aquí tenemos a los incas de Vilcabamba. O sea, no es que Manco Inca fuera derrotado tampoco. No logra tomar Cusco, pero mantiene su bastión en Vilcabamba. Y sus hijos, Saidi Tupac y Titu Cusi Yupanqui, no fueron tampoco capturados, sino que ellos firmaron alianza con los españoles. Titu Cusi Yupanqui firmó el Tratado de Acobamba y Saidi Tupac viaja a Lima y firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza, en donde pues, se le reconoce la nobleza a los incas y se les da el marquesado de Oropesa a sus descendientes. Y a Pauyo Inca, por haber mantenido la alianza con España, se le brinda el fundar, el instituir a las 12 panacas de manera legal. Y tienen una institución llamada el Consejo de los 24 Electores del Alférez Real del Inca, el cual fueron los que esta institución agrupó a todos los descendientes incas durante todo el virreinato. Entonces, si aquí nos damos cuenta, los incas como conjunto nunca fueron derrotados porque primaron las alianzas y de alguna manera establecieron alianzas donde se les reconocen su nobleza, sus títulos, sus privilegios, y vivieron como nobles durante todo el virreinato. Es más, fueron los primeros católicos. La primera parroquia en Cusco, que fue la iglesia de San Cristóbal, no fue fundada ni por un español ni por un cura, fue fundada por Pauyo Inca, fue fundada por un inca. Y esto nos refleja también el impulso que le dieron a la evangelización. Su hijo, el hijo de Pauyo Inca, o sea, Carlos Inca, hablaba español, quechua y latín, montaba a caballo y le gustaba la música barroca. Y era llamado como príncipe entre cusqueños y españoles. Entonces, esto nos muestra que los incas supieron tener un manejo político para mantener las instituciones, la cultura, o sea, si sobrevivió también la cultura, los signos, por ejemplo, la mascapaicha la mantuvieron, sobrevivieron durante el virreinato, fue gracias a estos incas que supieron negociar
supieron mantener su cultura dentro de esta estructura virreinal. Y es por eso que el virreinato fue una amalgama, que es lo que es el Perú el día de hoy, ¿no? Que es esta Así es. unión. Y esta amalgama se fundamentaba sobre el poder de los curacas y de las panacas incaicas, que eran el puente, eran la bisagra que unían el mundo, la administración hispana, la audiencia de Lima, con la población andina. Ahora, precisamente en el programa de la semana pasada, nos mostraste los cuadros en que en las Uh -huh. procesiones del Corpus Christi del Cusco aparecen los incas ataviados como príncipes y portando la mascapaicha, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, en ese caso no había una persecución ni una destrucción de esta simbología, sino por el contrario se había adaptado en una suerte de mestizaje, sincretismo, no sé cómo llamarlo más propiamente, pero que es algo que la historia oficial ha ocultado, ¿no? Sí, además, justamente estos cuadros, como bien dices, la historia oficial nos lo oculta, pero los cuadros son como una foto de la época, ¿no? Los cuadros es una mirada al pasado, es ver el pasado con los ojos de los autores y los pintores. Y en estos cuadros es que se nos muestra y podemos ver estas imágenes de los incas nobles en el Cusco, pero además hay cuadros que nos muestran algo muy interesante y que no lo mostramos en estas imágenes de la semana pasada, y por eso lo voy a compartir ahora, A ¿no? ver, Este cuadro que vemos en pantalla tiene varias versiones. He encontrado una versión en el Cusco, he encontrado otra versión en el Beaterio de Copacabana, en el RIMAC. Esta versión es la de la Catedral de Lima. Por lo tanto, cualquiera puede ir a la catedral, puede verlo por sí mismo, o si están en el Cusco, pueden buscar en Cusco una representación muy similar. Este cuadro se titula Los incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. Y se nos muestra toda la Capas Cuna, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Pero después de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III y los reyes de España como sucesores de los incas. O sea, esto ya de por sí nos rompe todo el relato que se nos dice siempre en el colegio, porque nos muestra que el título de Inca no se perdió, sino que el título de Inca pasa a manos del rey de España. El rey de España se convertía en el nuevo Zapan Inca, y esto se expresaba en esta imagen de Atahualpa, que se encuentra en posición de entregarle su cetro a Carlos V. así es. Esta acción se llama el traslatio imperi, ¿no? El traslado imperial del cetro imperial de una dinastía a otra, tal como había sucedido entre Roma y Bizancio, y luego con el Sacro Imperio Romano Germánico y así sucesivamente. Y por lo tanto, en el Cusco, las panacas incaicas veían al rey de España como el sucesor del Inca. O sea, como en este vacío que había quedado con Huáscar, con Atahualpa, y en esta paz que firma Sairi Tupac y Titu Cusi Yupanqui, el título de Inca pasa a manos del rey de España y los incas, que era la corte que estaba debajo del Zapán Inca, lo reconocen como tal. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, en la toma de Luis I, que fue rey de España por muy poco tiempo, cuando asciende como rey, en Lima, las panacas incaicas llegan a Lima ante el virrey y hacen pues una proclama en donde llaman a Luis I como el Inca español. Oye, y Sí, te interrumpo. ¿Debemos pensar que el actual rey de España, Felipe, mantiene el título de Inca? si nosotros leemos los títulos que hasta el día de hoy mantiene el rey de España, vamos a encontrar que mantiene muchos títulos
honorarios, o sea, en el sentido de que no son ejecutables en la práctica. Claro, Por ejemplo, uno de ellos es el título de rey de Jerusalén. sí, sí. Obviamente, Felipe VI no manda en Jerusalén, ¿no? Sin embargo, cuando ha tenido la oportunidad, y busquen esos videos, cuando ha tenido la oportunidad de viajar a Israel, se le ha recibido con honores de rey, porque se reconoce que mantiene este título de rey de Jerusalén, que se estableció en la primera cruzada con el reino cristiano de Jerusalén y que luego pasa a manos también de la corona española. Dentro de estos títulos, uno de ellos es rey de las Indias Occidentales. Y este Bueno, título de rey de las Indias Occidentales, si bien no es aplicable en la práctica, porque ya Felipe VI no reina en América, unifica las coronas del Tlatoani y del Inca, que eran los gobernantes de los dos imperios de la época, de la corona azteca y el Tlatoani azteca y el Inca del Tahuantinsuyo. Se unifican en este título de rey de las Indias Occidentales, y que si bien no aplica, pues es como el título de rey de Jerusalén, todavía lo mantiene de forma honorífica. mira, qué interesante eso, ¿no? Muy interesante porque eso significaría que de alguna manera el título de Inca también puede regresar al Perú. Si de alguna manera, no sé si ya sea por una caída de la monarquía de España o si ya sea por diplomacia o por negociación, pero podríamos hacer que el título de Inca regrese al Perú de manera legítima y ante los tribunales internacionales, lo cual me parece una idea muy interesante y que pocos se han dado cuenta que está ahí latente. Así es, así son esas cosas increíbles y esas vueltas que hay en la historia y cosas que quedan ahí ocultas en el misterio, ¿no? Pero que vistas con inteligencia y de profundidad, ahí están. No, sí, mira, continuemos con la iconografía. Y vamos a ver ya un último cuadro aquí para eh, simplemente ilustrar lo que estoy diciendo. Este cuadro lo encontramos en el Beaterio de la Virgen de Copacabana en el Rímac, ¿no? Y tiene de especial, bueno, tiene dos cosas especiales. Primero, que es un pedido de la Inquisición para que, y cito literalmente lo que dice el cuadro, a consulta de su majestad se sirviese admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. O sea, a partir de que se hizo este pedido, que fue en 1693, los indígenas naturales podían ser ministros de la Inquisición, cosa que ya nos comienza a romper lo que sabemos de historia. Pero mira cómo se dirigen a el rey de España, que era en esa época Carlos II. Y dice, los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América. Qué maravilla, mira, Increíble, ¿no? es Lo increíble, lo ¿no? que tenemos y no lo sabemos. Y bueno, y esto también rompe otra creencia popular, y es que la Inquisición perseguía y mataba indios al por mayor, cosa que no sucedió nunca. No persiguió a ningún indígena, ni a ningún Así es. indio, ni a ningún natural, porque estaban protegidos por las leyes de Indias. Y de hecho, los que fueron ejecutados por la Inquisición en el Perú fueron portugueses, holandeses, franceses, ingleses, que eran principalmente piratas de la Armada Cavendish, o sea, nada que ver también con lo que se nos ha contado. Así es. Bueno, Rafael, ha sido una tertulia muy interesante, como siempre, pero lamentablemente nos tenemos que despedir. Así es, por supuesto, un gran gusto y un gran saludo para los descendientes incas que están en Cusco, que según me comentan, están restituyendo la institución fundada por Carlos V en honor a Pauyo Inca, este Consejo de los 24 electores del Alferazgo Real del Inca. Así que las panacas se están juntando de nuevo, cosa Mira, muy interesante. qué fantástico. Ojalá que no caigan bajo la influencia de indigenistas, revolucionarios, sino que mantengan la tradición, Hay de todo. Hay indigenistas, hay hispanistas, hay de derecha, hay de izquierda, y se siguen peleando por estas ideas, como como corresponde. como lo hacían desde Huáscar y Atahualpa. Así es. Bueno, muy bien. Ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima semana.
Nos vemos.